Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Soy Black Mamba 14. Ese nombre me lo puse yo mismo hace 9 años, cuando empecé a entender que el mundo que me habían explicado en la escuela, en la televisión, en los periódicos, no cuadraba con lo que veía si me quedaba callado el tiempo suficiente y ponía atención a los detalles que la mayoría pasa por alto. No soy periodista, no soy científico. Soy un hombre que aprendió a leer entre líneas porque la alternativa era seguir creyendo que todo estaba bien, y ya no podía hacer eso. Empecé con Serge Monast, un periodista canadiense que a principios de los 90 publicó algo que nadie quiso escuchar: que la NASA, la OTAN y la ONU llevaban años construyendo un sistema de control psicológico y tecnológico a escala global. No metafóricamente, literalmente. Un sistema diseñado para reemplazar la fe individual con una fe manufacturada, para disolver los gobiernos soberanos dentro de una estructura centralizada, y para convencer a la humanidad de que lo estaba eligiendo libremente. Lo llamó Proyecto Blue Beam. En diciembre de 1996, Monast murió de un paro cardíaco. Tenía 42 años. Días antes iba a revelar los nombres de los implicados. Cuando busqué su historial médico en los archivos que quedaron accesibles antes de que los limpiaran, no había ningún antecedente cardíaco. Ninguno. Eso no me convirtió en conspirador. Me convirtió en alguien que empezó a hacerse las preguntas correctas. Lo que voy a contarles no es mi opinión. Es la cronología de lo que ha pasado, con los nombres y las fechas, y con las voces de personas que saben cosas pero que nunca van a aparecer en un noticiero porque precisamente eso, aparecer, sería su fin. Gente que me buscó a mí, no yo a ellos. Que llegaron a través de canales que no voy a detallar porque no es relevante para lo que necesitan entender. Lo relevante es lo que dijeron, y lo que dijeron se sostiene cuando uno verifica las piezas por su cuenta. Voy a ir por fases, porque así es como está estructurado el proyecto. No son etapas consecutivas que aún no han comenzado. Son etapas que ya están en marcha, superpuestas, cada una alimentando a la siguiente. La primera fase la llamo el colapso arqueológico. No porque yo haya inventado ese nombre, sino porque es exactamente lo que describe el desmoronamiento sistemático de los fundamentos históricos sobre los que descansan las religiones mayoritarias del mundo. Quiero ser claro en algo antes de seguir. No tengo una postura religiosa personal, no soy creyente practicante ni soy ateo militante. Lo que sí entiendo es que la religión, independientemente de lo que uno piense de ella, es el ancla identitaria más fuerte que existe en la mayoría de las culturas. Si logras desestabilizarla, dejas a la gente sin un punto de referencia desde el cual evaluar lo que le muestres después. Y ese es precisamente el objetivo de esta primera fase. No convencer a nadie de que Dios no existe, sino convencer a la gente de que la versión de Dios que heredaron es incompleta, incorrecta, una construcción política más. Si logras eso, cuando llegue alguien ofreciéndoles la verdad completa, la mente ya tiene el espacio preparado para recibirla. Hace 3 años contacté a un arqueólogo que había trabajado en excavaciones en el norte de Perú durante casi 2 décadas. No voy a decir su nombre porque él me lo pidió así, y porque respeto eso. Lo llamo el Dr. R. Salió de la academia después de que 2 de sus publicaciones fueron rechazadas por razones que, según me explicó, no tenían que ver con el rigor metodológico sino con las conclusiones. Las conclusiones no encajaban con la narrativa que ciertas instituciones de financiamiento querían sostener. Una de esas publicaciones cuestionaba la autenticidad de los procedimientos de datación aplicados a ciertos hallazgos de momias que habían generado cobertura mediática masiva. Su argumento era técnico, no ideológico.
Los métodos de datación de radiocarbono aplicados a tejidos blandos, momificados en condiciones de altitud, presentan márgenes de error que los comunicados de prensa ignoraban deliberadamente. Cuando esos márgenes de error se incluyen en el análisis, los hallazgos que los medios presentaban como revolucionarios se vuelven simplemente ambiguos. Esa ambigüedad no tiene valor periodístico, pero sí tiene valor como herramienta de erosión cultural. Cuando le pregunté qué pensaba de las momias de Nazca, las que llaman tridáctilas, con cráneos alargados y que los medios presentaron como ancestros no humanos, el Dr. R. se rió. No de forma burlona, sino con ese cansancio específico de alguien que ha tenido que explicar lo mismo demasiadas veces. Me dijo que el problema no era si eran falsas o auténticas. El problema era la función que cumplían en el ciclo mediático. Aparecían en momentos específicos, generaban un debate breve y acalorado, y luego desaparecían sin resolución. Nadie en los medios principales hacía seguimiento. Nadie verificaba qué había pasado con las muestras después de la cobertura inicial. El efecto residual era una duda flotando en el aire. ¿Y si la historia que nos contaron no es la correcta? ¿Y si lo que sabemos del origen humano tiene vacíos que las instituciones prefieren no llenar? Ese efecto es el objetivo de la primera fase. No convencer a nadie de nada específico, solo erosionar la certeza. Una persona con certeza religiosa o histórica firme es muy difícil de reemplazar. Una persona que duda es receptiva a cualquier narrativa que llegue con suficiente autoridad visual y sonora. El Evangelio de Judas primero, luego los manuscritos de Nag Hammadi que reflotan cada cierto tiempo en documentales de plataformas de streaming con producción de alto presupuesto, y más recientemente, a principios de 2025, las imágenes filtradas de tabletas sumerias restauradas digitalmente, que supuestamente demostraban que Abraham, Moisés y Mahoma eran variaciones narrativas de un mismo Dios mitológico. Cada uno de esos eventos tiene el mismo patrón. Aparece en un momento de vulnerabilidad institucional de las religiones mayoritarias. Llega envuelto en producción que lo hace parecer descubrimiento objetivo, genera cobertura en plataformas que no tienen los mismos estándares de verificación que los medios tradicionales, y desaparece sin resolución. No porque el debate se agote, porque el objetivo no era el debate, era el agujereo. Un hombre que trabajó en producción de contenido documental para una plataforma que no voy a nombrar, al que llamo Marco, me explicó cómo funciona eso desde adentro. Me contactó después de que publicara un análisis sobre los patrones de lanzamiento de estos documentales. Me escribió desde una cuenta que borró al día siguiente. Lo que me dijo es que los encargos de ciertos documentales históricos religiosos no venían de los equipos editoriales internos de las plataformas. Venían de fondos de inversión vinculados a organizaciones que en sus documentos públicos se describen como dedicadas a la cohesión social global. El lenguaje es lo suficientemente vago para no levantar alarmas, pero la dirección editorial era específica. Presentar los textos religiosos como construcciones políticas de su época, no como registros de experiencias espirituales genuinas. Marcos salió del proyecto a la mitad del proceso de producción. Me dijo que lo perturbó no fue el contenido en sí mismo, que era manejable, sino la precisión del encargo. Las instrucciones llegaban con un nivel de detalle que no corresponde a una decisión editorial espontánea. Nadie improvisa esa clase de instrucción. Alguien la pensó con mucha anticipación, en algún lugar donde no había cámaras ni actas. La segunda fase es lo que Monast llamó el gran espectáculo espacial. Y aquí es donde mucha gente deja de escuchar porque el concepto de hologramas a escala atmosférica suena a ciencia ficción de los años 70. Entiendo eso. Por eso no voy a pedirles que crean en el concepto abstracto. Voy a pedirles que miren los registros. En diciembre de 2009, sobre el cielo de Noruega, apareció una espiral luminosa de proporciones inusuales. El fenómeno fue fotografiado y filmado por cientos de personas desde distintos puntos del país en un lapso de varios minutos.
La explicación oficial fue un misil ruso con falla de propulsión en el tercer estadio. Esa explicación tiene un problema técnico específico que señaló públicamente un ingeniero aeroespacial llamado Anatoly Sak, que cubre la industria espacial rusa con décadas de experiencia. La geometría de la espiral no corresponde a los patrones conocidos de combustión descontrolada de propulsores sólidos. Los propulsores sólidos en falla producen trayectorias erráticas e impredecibles, no figuras geométricamente simétricas visibles desde distancias de cientos de kilómetros con coherencia estructural. Sak no es conspiracionista. Es un periodista técnico con credenciales verificables y trayectoria documentada en publicaciones especializadas. Simplemente señaló que la explicación no cuadraba con la física del sistema que supuestamente había fallado. Nadie en los medios principales recogió esa objeción. En 2018, sobre Moscú apareció lo que las redes describieron como un anillo circular estático en el cielo, con características ópticas que varios fotógrafos señalaron como inconsistentes con los fenómenos atmosféricos conocidos de iridiscencia de nubes o halos solares. Un arco iris polar requiere condiciones específicas de temperatura, altitud y dispersión de luz que son medibles y verificables. Las condiciones meteorológicas registradas en Moscú ese día no correspondían a ninguna de esas configuraciones. Tampoco hubo explicación oficial. El evento fue catalogado como fenómeno atmosférico inusual y desapareció del ciclo noticioso en 48 horas. Ninguna universidad meteorológica rusa publicó un análisis posterior. Ninguna institución occidental lo solicitó. El patrón de los drones en Nueva Jersey a finales de 2024 es distinto porque la cobertura fue más sostenida y la presión pública forzó respuestas institucionales. Pero las respuestas institucionales fueron contradictorias entre sí. La FAA dijo que no había autorizaciones de vuelo para la mayoría de los objetos reportados. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que estaba investigando. El Pentágono dijo que no eran activos militares estadounidenses. Los fabricantes de drones comerciales dijeron que las altitudes y los patrones de vuelo reportados excedían las capacidades de los equipos disponibles en el mercado civil. Un hombre que me escribe desde dentro de una empresa contratista de defensa, al que llamo el ingeniero Quinto, me envió un análisis de las imágenes térmicas captadas por algunos de los testigos. El análisis no era informal. Usaba los mismos parámetros de evaluación que su empresa aplica en contratos de identificación de aeronaves para el ejército. Su conclusión, expresada con la cautela de alguien que entiende perfectamente lo que se juega, fue que varios de los objetos no exhibían la firma térmica de propulsión convencional. No había gradiente de calor emanando de un motor. No había turbulencia térmica en el desplazamiento. El objeto estaba, en sus palabras exactas, simplemente ahí, como si formara parte del cielo en lugar de moverse a través de él. Quiero ser preciso en algo. No estoy diciendo que lo que vimos en Nueva Jersey eran hologramas del proyecto Blue Beam. Lo que estoy diciendo es que las explicaciones oficiales no explicaban nada concreto y que la tecnología para proyectar objetos visualmente convincentes en el espacio aéreo existe y está documentada en registros públicos. Raytheon, Lockheed Martin y BAE Systems tienen solicitudes de patente que describen sistemas de proyección de plasma en la atmósfera superior para propósitos que en los documentos se describen como señalización táctica y comunicación visual en condiciones de guerra electrónica. No es especulación. Son documentos registrados en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, accesibles para quien quiera buscarlos con los números de solicitud correctos. La pregunta no es si la tecnología existe, es para qué se usa cuando no hay nadie mirando. El objetivo de esta segunda fase, según la estructura que Monast describió y que yo he verificado contra los eventos reales de los últimos 15 años, no es convencer a la gente de que está viendo un milagro. Es calibrar. Es ajustar los parámetros del sistema para que, cuando llegue el momento del despliegue a escala real,
la proyección sea lo suficientemente convincente como para superar el escepticismo inicial de las primeras horas. Porque las primeras horas son las críticas. Después de cierto umbral de duración, el cerebro humano deja de cuestionar lo que ve y empieza a buscar un marco narrativo que lo explique. Están probando la atmósfera como pantalla. Están midiendo la dispersión de la luz en distintas condiciones meteorológicas. Están evaluando cuánto tiempo tarda una población en buscar una explicación racional, versus cuánto tiempo la pasa simplemente mirando. Una mujer que trabajó durante 7 años en el programa de simulación visual del ejército estadounidense, a quien llamo la técnica A, me contactó después de que publiqué el análisis de los eventos de Nueva Jersey. Me dijo algo que no esperaba escuchar, que la tecnología de proyección atmosférica no es el obstáculo que la mayoría imagina. El obstáculo es la sincronización. Para que una figura proyectada en la ionosfera sea coherente desde múltiples ángulos de observación simultáneos en una ciudad entera, necesitas una red de puntos de emisión perfectamente coordinados en tiempo real. El margen de error tolerable en esa sincronización es de microsegundos. Un desfase mayor produce inconsistencias visuales que el ojo humano detecta instintivamente como artificio. Me dijo que esa sincronización es el problema técnico que llevan años intentando resolver, y que muchos de los eventos que catalogamos como fenómenos inexplicados son ejercicios de calibración de esa red en condiciones reales de atmósfera. No pruebas de concepto en laboratorio. Ajustes finos de un sistema que ya funciona en principio, pero que todavía necesita corrección en sus parámetros de coherencia angular. Me dijo también, y esto fue lo que más tiempo tardé en procesar, que los eventos de calibración no necesitan ser perfectos para ser útiles. Cada evento fallido, cada inconsistencia visual que la gente reporta como rara pero no llega a entender del todo, les da datos. Les dice en qué condiciones específicas de temperatura, humedad y densidad atmosférica el sistema pierde coherencia. Están construyendo una base de datos de las condiciones de falla para saber cuándo no activar el sistema completo. La tercera fase es la que más gente descarta de inmediato, porque suena a película de los años 50. La comunicación telepática. Pero aquí no estamos hablando de telepatía en el sentido parapsicológico. Estamos hablando de física aplicada. Las ondas de frecuencia extremadamente baja, las que se conocen como ELF, tienen propiedades físicas documentadas que permiten su propagación a través de la tierra y el agua con pérdida mínima de energía. Las Fuerzas Armadas de varios países las usan para comunicarse con submarinos en inmersión profunda, porque penetran materiales que bloquean prácticamente cualquier otra forma de señal electromagnética. Eso no es teoría conspiratoria. Está en los manuales de comunicaciones militares disponibles en bases de datos de archivos desclasificados. Lo que no está en los manuales públicos es qué pasa cuando esas frecuencias interactúan con el tejido neurológico humano bajo condiciones de exposición sostenida. Un neurofisiólogo que llevo 2 años consultando en privado, al que llamo el Dr. N, me explicó el mecanismo sin rodeos. El cerebro humano en estado de vigilia normal opera predominantemente en frecuencias beta, entre 13 y 30 Hz. El estado alfa, que se asocia con relajación profunda y receptividad cognitiva aumentada, opera entre 8 y 12 Hz. El estado teta, que se asocia con estados hipnagógicos y de memoria profunda, opera entre 4 y 7 Hz. Las frecuencias ELF caen dentro de ese rango, bajo condiciones específicas de intensidad de campo y duración de exposición. Pueden inducir resonancia con las frecuencias cerebrales naturales y empujar al cerebro hacia estados de receptividad que la persona no está eligiendo conscientemente. No es control mental en el sentido dramático de dictar pensamientos específicos. Es modulación del umbral de receptividad. La persona no escucha nada que no esté ahí, pero su capacidad de filtrar y cuestionar lo que percibe se reduce. Lo que en condiciones normales evaluaría críticamente, en ese estado simplemente recibe.
El Dr. N no trabaja en ninguna institución gubernamental ni académica. Salió de la academia hace 5 años después de que su investigación sobre los efectos neurológicos de exposición crónica a campos electromagnéticos de baja frecuencia en poblaciones urbanas fuera descontinuada. No por resultados negativos, por resultados que nadie quería publicar. Los resultados preliminares mostraban correlaciones estadísticamente significativas entre los picos de actividad de ciertas infraestructuras de transmisión de baja frecuencia y los reportes de síntomas neurológicos difusos en poblaciones residentes en radios de influencia específicos. Correlaciones que, si se publicaban, generaban preguntas que los financiadores del programa preferían no tener que responder. El zumbido de Taos en Nuevo México tiene registro documental desde los años 90. Cientos de residentes reportaron escuchar un zumbido de baja frecuencia sin fuente identificable, que no era audible en grabaciones, pero que los afectados describían con síntomas físicos consistentes. Presión craneal, insomnio, sensación de vibración en el pecho. Estudios financiados por el Congreso estadounidense en los 90 concluyeron que el fenómeno era real en el sentido de que los reportes eran genuinos y los síntomas medibles, pero no llegaron a ninguna explicación definitiva de la fuente. El zumbido de Bristol en el Reino Unido, el zumbido de Windsor en Canadá, los reportes de Dinamarca y Alemania a mediados de la segunda década de este siglo tienen el mismo patrón fenomenológico. Lo que el Dr. N me señaló es que los picos estadísticos de estos reportes coinciden de manera consistente con periodos de actividad solar elevada. Y esa coincidencia tiene una explicación técnica que no requiere misticismo. La actividad solar intensa altera las condiciones de propagación ionosférica de las señales ELF, lo que obliga a los sistemas de transmisión de baja frecuencia a aumentar su potencia de emisión para compensar la interferencia. Ese aumento de potencia es el que produce los síntomas en las poblaciones circundantes. Cada vez que el Sol coopera con una tormenta geomagnética, el sistema sube el volumen y la gente lo siente aunque no sepa qué es lo que está sintiendo. Lo que también existe en foros que han sido borrados 2 veces en los últimos 3 años de plataformas principales son testimonios de personas que durante tormentas solares intensas reportaron escuchar mensajes internos que describían como diferentes a cualquier pensamiento propio que hubieran tenido antes. No voces externas. Una sensación de recibir información, de que algo los contactaba desde adentro. El contenido era temáticamente consistente entre personas que no se conocían entre sí y vivían en países distintos. La sensación de que algo estaba por cambiar, de que debían prepararse, de que el mundo que conocían no iba a continuar. El Dr. N me dijo que la consistencia temática es exactamente lo que uno esperaría de una transmisión de frecuencia diseñada para inducir un estado emocional específico, no un mensaje verbal. El estado que describe el sistema, según lo que él entiende del mecanismo, es algo parecido a la anticipación mezclada con la docilidad, el estado psicológico óptimo para recibir una instrucción sin cuestionarla. Me dijo también algo que no había considerado antes, que el sistema no necesita funcionar en el 100% de la población para ser efectivo. Necesita funcionar en el porcentaje suficiente para crear una masa crítica de personas en estado de receptividad elevada en el momento del espectáculo visual. Las personas que no respondan a la frecuencia van a ver lo que los demás ven y van a tener que interpretar no solo el fenómeno, sino la reacción masiva de los que sí respondieron. Y esa reacción masiva va a ser su propio tipo de presión social. El Dr. N me explicó ese mecanismo secundario con un término que usa la psicología social: prueba social. Cuando una persona no entiende lo que está viendo, busca en las caras de los que la rodean una clave sobre cómo reaccionar. Si la mayoría de las personas a su alrededor están en un estado de receptividad elevada y están reaccionando con reverencia o con rendición, la persona que tiene sus filtros críticos intactos va a enfrentar una presión enorme para interpretar la experiencia de la misma manera.
no porque sea débil, porque los seres humanos son animales sociales y la conformidad con el grupo en situaciones de ambigüedad tiene valor de supervivencia. El sistema no necesita convencer a todos. Necesita convencer a suficientes para que los demás conformen por presión de contexto, y los suficientes son menos de lo que la mayoría imagina. Los estudios de conformidad social de Solomon Asch en los años 50 demostraron que con 3 personas diciendo en voz alta que 2 líneas de distinto largo son iguales, un porcentaje significativo de observadores ajusta su percepción para alinearse con la mayoría. El Dr. N dice que bajo condiciones de campo electromagnético modulado, esa proporción se modifica, no hacia la conformidad necesariamente, hacia la suspensión del juicio. La persona no concuerda con la mayoría, simplemente deja de oponerse. La cuarta fase es la que todo el mundo puede ver si mira en la dirección correcta, pero la mayoría la ve sin entender lo que está viendo. El conjunto de eventos diseñados para crear una demanda popular de un orden que no existía antes, de una autoridad que nadie hubiera aceptado en circunstancias normales. En 2017, el Pentágono confirmó que el programa Advanced Aerospace Threat Identification Program había existido desde 2007 con un presupuesto de $22 millones. En 2020 desclasificaron 3 videos, los que se conocen como Tic Tac, Go Fast y Gimbal, que mostraban objetos con comportamiento aerodinámico imposible para cualquier aeronave conocida. En 2021 se creó el WAPI Task Force. En 2022 se convirtió en la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, AARO. En 2023, un exoficial de inteligencia llamado David Grush declaró bajo juramento ante el Congreso que el gobierno de Estados Unidos tenía en su posesión materiales y restos de aeronaves de origen no humano. En 2024, los cuerpos presentados en México ante el Congreso mexicano generaron cobertura internacional masiva antes de ser descartados como momias de origen terrenal manipuladas. El patrón no es de revelaciones accidentales que el gobierno se vio obligado a admitir por presión pública. Es de revelaciones dosificadas con cadencia deliberada. Cada nueva entrega llega en el momento exacto en que el interés generado por la anterior empieza a decaer. Es gestión de audiencia aplicada a la narrativa de lo no humano. Alguien está normalizando la idea de que hay entidades con capacidades tecnológicas que superan las nuestras, y lo está haciendo en intervalos suficientemente espaciados para que cada dato se asimile antes de que llegue el siguiente. No para informar, para construir un marco de referencia en el que la idea de una amenaza de origen desconocido sea ya familiar cuando se necesite presentar como real. Un analista de inteligencia que llamo el agente C, que dejó una agencia federal hace 3 años y que me contactó a través de un intermediario, me explicó la lógica desde adentro con una claridad que no esperaba. En el entorno de inteligencia existe un concepto que llaman preparación del campo psicológico. No es manipulación en el sentido burdo de mentirle a la gente de manera directa. Es la introducción gradual de marcos de referencia que hacen que, cuando llegue la información que realmente necesitas que la población acepte, ya exista un contexto mental en el que esa información tenga sentido. La persona no siente que le están imponiendo nada. Siente que está llegando a una conclusión que ya estaba disponible. La diferencia entre convencer y preparar es que convencer genera resistencia y preparar no genera nada porque la persona no sabe que está siendo preparada. Le pregunté ¿para qué? ¿Para qué preparar el campo si no hay un evento real que lo requiera? Me miró con una expresión que entendí perfectamente sin necesitar palabras. Luego me dijo que esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué evento necesitas que la gente acepte sin cuestionarlo en el momento en que ocurra? Y cuando tienes la respuesta, trabajas hacia atrás para construir el campo psicológico que lo haga posible. El evento que el sistema necesita que la gente acepte sin cuestionarlo es la transferencia de soberanía. La decisión de que las estructuras nacionales de gobierno cedan autoridad real a una estructura supranacional. Eso, en circunstancias normales,
es lo que más resistencia genera en las poblaciones, pero en el contexto de una crisis de alcance global que ningún gobierno individual pueda manejar, se convierte en la solución obvia. Y el trabajo que se lleva haciendo desde hace décadas es construir las condiciones para que esa crisis parezca inevitable y la solución parezca natural. Una economista que trabajó durante 12 años en análisis macroeconómico para organismos internacionales, a quien llamo la doctora E, me explicó la arquitectura financiera de este proceso con una precisión que no he encontrado en ningún análisis publicado. Las crisis financieras de las últimas 2 décadas tienen en común algo que los análisis convencionales tienden a ignorar o a tratar como consecuencia no intencional. La velocidad de contagio entre economías nacionales aumentó en cada ciclo, mientras que la capacidad de respuesta individual de cada economía disminuyó en la misma proporción. Eso no es un accidente de mercado. Es el resultado predecible y calculable de políticas de integración financiera que eliminan deliberadamente los amortiguadores de aislamiento que permitían a una economía nacional absorber un choque externo sin transmitirlo completamente hacia adentro. Cuando esos amortiguadores desaparecen, una crisis en cualquier nodo de la red se convierte en una crisis en todos los nodos simultáneamente. Y cuando no puedes aislarte de una crisis, necesitas que alguien te rescate. El que rescata pone las condiciones. Le pregunté a la doctora E si creía que había intencionalidad en ese diseño. Me respondió con cuidado, como alguien que entiende que sus palabras tienen peso. Dijo que la pregunta asume que existe una sala donde alguien toma la decisión y la registra en actas. La realidad es más difusa y por eso más difícil de detectar y de combatir. Son miles de decisiones individuales, tomadas por personas que comparten un marco de referencia sobre cómo debe funcionar el mundo, que van acumulando en la misma dirección sin necesitar coordinación explícita en cada paso. El resultado es funcionalmente idéntico al de una conspiración planificada en detalle porque el marco de referencia compartido genera la misma coherencia de acción que un plan coordinado. Eso no significa que no haya coordinación. Significa que la coordinación opera al nivel del marco, no al nivel de cada decisión individual. Y un marco de referencia no deja actas. La doctora E me dijo también que los mecanismos de gobernanza que se están instalando a través de tratados de cooperación internacional, marcos regulatorios armonizados y estructuras de toma de decisiones supranacionales que se presentan como voluntarias, ya tienen implementación parcial en al menos 17 países. En áreas que van desde la política monetaria hasta la regulación de contenidos en Internet. En ningún caso se presentaron como cesión de soberanía. En todos los casos funcionan como tal. Ahora llego a la parte que más me cuesta explicar sin que suene a delirio, aunque no lo sea. El escenario final del proyecto Blue Beam, según la descripción de Monast y según lo que yo he podido reconstruir con los datos disponibles de 30 años de eventos posteriores a su publicación, es la convergencia de las 4 fases en un evento sincronizado que no tiene precedente en la historia de la manipulación colectiva. Proyecciones holográficas a escala continental de figuras religiosas específicamente calibradas para cada región cultural. En México y América Latina, la Virgen de Guadalupe o una figura de Cristo. En Medio Oriente, una figura que se presente como la manifestación del mensaje islámico. En Asia Oriental, figuras correspondientes a las tradiciones budistas o sintoístas locales. Cada proyección diseñada para resonar con la iconografía específica de su público en el idioma local, con el registro visual que esa cultura identifica como sagrado. Todas estas figuras, en un momento dado, convergiendo en un mensaje único, que las diferencias entre las tradiciones eran variaciones de una verdad común que ahora se revela completa. Ese espectáculo visual acompañado de la inducción de estados alterados de receptividad en las poblaciones mediante transmisión ELF, que llevan años siendo calibrada en precisamente esas poblaciones.
En el contexto de una crisis de seguridad global, real, o fabricada o amplificada, que haga que la llegada de una autoridad superior parezca la solución lógica y no el problema. La secuencia que describe Monast es específica en su orden. Primero, la erosión de las bases históricas de las religiones. Luego, el espectáculo visual. Luego, las voces internas. Luego, el caos que reclama rescate. Y finalmente, la figura de luz que habla en el idioma de cada quien y les dice que las divisiones han terminado, que estaban todos buscando la misma cosa con nombres distintos, y que ha llegado el momento de unirse bajo una sola dirección. No sé si el proyecto va a funcionar. No sé si ya está en su fase final o si todavía hay años de calibración por delante. Lo que sé es que las piezas están en su lugar, que cada una de las 4 fases tiene evidencia verificable de que está en marcha desde hace años, que la gente con la que he hablado, personas con formación técnica y trayectorias profesionales reales que no tienen ningún incentivo para inventarse nada, ha confirmado desde ángulos completamente distintos entre sí que lo que describo no es fantasía de Internet. El ingeniero Kunto me dijo algo antes de cortar el contacto definitivamente que no he podido sacar de la cabeza. Que el problema con este tipo de operaciones no es que sean imposibles de detectar. Es que están diseñadas para que cuando las detectas, ya sea demasiado tarde para que importe. No porque el sistema sea perfecto, sino porque el momento de intervención crítica siempre se ubica antes del punto en que la amenaza es reconocible para el público general. Para cuando la mayoría de la gente pueda ver con claridad lo que está pasando, la infraestructura ya está lista, las decisiones ya están tomadas, y lo único que queda es el espectáculo. La técnica A me dijo que el problema técnico de sincronización que identificó como el obstáculo principal del sistema de proyección había sido resuelto en principio hacia 2022. No que el sistema estuviera listo para despliegue a escala, que el problema conceptual que lo impedía estaba resuelto. La distancia entre una solución conceptual y un sistema operativo a la escala que requiere el proyecto es de años, pero no de décadas. Y esa distancia se ha estado recorriendo con el tipo de financiamiento que no aparece en los presupuestos públicos de defensa porque no entra como línea de armamento. Entra como investigación de simulación de entornos, como desarrollo de tecnologías de gestión de emergencias, como fondos para programas de comunicación en zonas de conflicto. El lenguaje cambia, el destino no. El Dr. N me dijo que los patrones de actividad de las antenas VLF en varias bases militares, que se pueden rastrear indirectamente a través de las interferencias que producen en las bandas de radio civil y amateur, muestran un aumento sostenido desde 2023. No picos aislados que correspondan a ejercicios o eventos específicos. Un aumento progresivo y sostenido que no tiene correlato en ningún comunicado oficial de expansión de capacidades de comunicación militar. Como alguien que está subiendo el volumen de manera gradual, lo suficientemente despacio para que nadie note el momento exacto en que la música se volvió demasiado alta. El Dr. R me dijo que la producción de contenido documental histórico-religioso en plataformas de streaming aumentó de manera estadísticamente anómala entre 2020 y 2025, especialmente en el segmento que presenta las tradiciones religiosas como construcciones históricas, no como reflejo de demanda espontánea del público. La demanda se puede medir y la curva no precede a la oferta en este caso. La oferta precede a la demanda. Alguien decidió que ese contenido tenía que existir, y luego el público que no lo había pedido lo consumió porque era lo que había disponible con ese nivel de producción y esa amplitud de distribución. La doctora E me dijo que los mecanismos de gobernanza supranacional que ya tienen implementación parcial están diseñados para activarse en modo de emergencia bajo condiciones que no requieren aprobación parlamentaria en los países signatarios. Los marcos de cooperación voluntaria incluyen cláusulas de activación automática ante ciertos tipos de crisis. No es que alguien vaya a tener que convencer a los parlamentos de ceder soberanía en el momento del evento. Ya se dieron fragmentos de esa soberanía hace años,
bajo marcos de lenguaje técnico que nadie leyó completo, y los mecanismos de activación ya están instalados. El agente C fue el último en hablar conmigo. Me dijo que la preparación del campo psicológico para la aceptación de autoridades supranacionales en emergencias globales estaba en su evaluación, aproximadamente un 70% completa en las poblaciones de los países que considera clave para el proyecto. No me explicó cómo calculó ese porcentaje ni cuáles eran los países clave. Confío en que sabe distinguir entre lo que puede decirme y lo que no puede. Lo que sí me dijo, y esto es lo que más tiempo tardé en integrar, es que el 70% no es un número arbitrario. Es el umbral a partir del cual, según los modelos de dinámica social que maneja su campo, una narrativa nueva puede sostenerse por sí sola sin necesidad de refuerzo activo. Debajo del 70%, si el sistema deja de empujar la narrativa decae. Por encima del 70%, la masa crítica genera su propio impulso. La gente que ya aceptó la narrativa empieza a transmitirla, a defenderla, a presionar a los que no la aceptan. El sistema puede retirarse y el campo se sostiene solo. Me dijo que para algunos de los elementos del proyecto, el umbral ya fue superado. Para otros, están en la recta final. No me dijo cuáles son cuáles, pero entendí que la pregunta de si el proyecto puede todavía ser detenido tiene una respuesta diferente según el elemento específico del que estemos hablando. Hay partes que ya no tienen marcha atrás. Hay partes que todavía la tienen. No les estoy pidiendo que entren en pánico. El pánico es exactamente lo que el sistema necesita de ustedes para funcionar. El pánico anula el pensamiento crítico. El pánico hace que la gente pida ser rescatada sin importar quién ofrece el rescate ni en qué condiciones. El pánico es la palanca. Lo que les estoy pidiendo es que piensen con la cabeza fría. Que cuando el cielo se abra y aparezca una figura de luz hablándoles en su idioma con el rostro exacto de lo que su tradición considera sagrado, recuerden que las patentes de proyección atmosférica existen y están firmadas. Que cuando sientan una voz interior que no reconocen como propia pero que los llena de una certeza que no pueden explicar, recuerden que las frecuencias ELF pueden inducir estados de receptividad sin que la persona lo sienta como intervención externa. Que cuando los noticieros transmitan una crisis de alcance global que ningún gobierno puede enfrentar solo, y una autoridad de coordinación internacional se presente como la única solución disponible, recuerden que los mecanismos de esa transferencia ya estaban instalados antes de que empezara la crisis. No les estoy diciendo que no va a pasar nada. Les estoy diciendo que lo que pase va a tener una explicación tecnológica y política. Y que la diferencia entre entender eso y no entenderlo no es académica, es práctica. Porque una persona que entiende lo que está viendo todavía puede hacer algo al respecto. Una persona que cree que está viendo un milagro no tiene ningún lugar desde el cual empezar a resistir. Monast murió antes de poder terminar lo que había empezado. Yo no tengo certeza de cuánto tiempo más voy a poder seguir publicando sin que eso tenga consecuencias, pero mientras pueda, voy a seguir poniendo las piezas sobre la mesa. No para que me crean a mí, para que cada uno busque por su cuenta, verifique lo que pueda verificar y llegue a sus propias conclusiones antes de que el espectáculo empiece. El mapa ya está trazado. Lo que hagan con él es decisión de cada quien.